Muy bien. Estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta un tema que pareciera ser controversial. En este día la lección nos presenta lo que el apóstol Pablo dice: yo me hice como ustedes. ¿Qué significa esto? Si los miembros de la iglesia de Galacia estaban mal, ¿cómo puede ser que el apóstol Pablo diga: yo me hice como ustedes? En otras palabras, me voy al bando de los que están haciendo mal. ¿Esto es correcto? ¿Qué es lo que está diciendo en esto el apóstol Pablo aquí? ¿Qué enseña Pablo con estos versículos? Bueno, si usted lee en 1 Corintios capítulo 9, del 19 al 23, se va a dar cuenta de lo que está diciendo. Porque este es un poco confuso. Él ya se había vuelto como ellos, o sea, se había descarriado el apóstol apóstol Pablo. Pablo deseaba que se volvieran como él en su fe y su confianza completa en la suficiencia plena de Cristo para la salvación. Y eso está bien. El apóstol Pablo deseaba que ellos se volvieran como él en la fe con el Señor Jesucristo. Pero eso de volverse Pablo como ellos, ¿qué significa? Bueno, la lección lo dice claramente. Pablo se había hecho gentil, o sea, él era judío y se había hecho como gentil para alcanzar a los gentiles. Él se había hecho sin ley para aquellos que estaban sin ley, que son los gentiles. De tal manera que para poder alcanzar a los gentiles, Pablo había hecho del evangelio algo contextual. Por ejemplo, Cristo se hizo carne, era Dios y se contextualizó. En otras palabras, él vino en semejanza de carne para alcanzarlo. Eso fue lo que hizo Cristo. Se puso en el contexto humano. En otras palabras, siendo divino, siendo Dios, se hizo humano. Y de esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Aunque no literalmente como lo estoy diciendo, es más o menos la idea. Se había hecho gentil, se había hecho sin ley. El evangelio, tanto judíos como a los gentiles. De hecho, según 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19, aquí lo dice claramente. Pero antes de esto vamos a leerlo, que dice Gálatas capítulo 4, versículo 12. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. En otras palabras, aquí es lo que está diciendo. Pablo se hizo como ellos. Pero en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 en adelante dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. En otras palabras, él se hizo como los esclavos para ganar a los esclavos. Versículo 20: me he hecho a judíos como a judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo dice: porque yo me hice como ustedes, se refiere a que ellos eran gentiles y Pablo era judío, se hizo gentil, se hizo como sin ley para alcanzarlos a ellos. Fue lo que hizo Cristo, siendo Dios, se hizo humano para alcanzar a los humanos. De tal manera que aquí lo vemos claramente. Los comentarios de Pablo en 1 Corintios del 9 al 21, capítulo 9, versículo 21, dice, indica que creía que había límites de hasta dónde debería llegar una persona en la contextualización del evangelio. Si uno es libre, puede hacerse libre. Si es esclavo, se hace esclavo. Esta libertad no incluye el derecho de vivir un estilo de vida sin ley, pues los cristianos están bajo la ley de Cristo. En otras palabras, estar bajo la ley de Cristo es estar bajo la ley del amor. Si usted ama a su prójimo, no le va a hacer mal a su prójimo, no le va a robar, no le va a mentir. Si usted ama a su prójimo, no va a matar a su prójimo. Si usted ama a su prójimo, no lo va a adulterar con él, no va a fornicar con él. Si usted ama, por eso la ley de Cristo es la ley del amor. Porque el que ama, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso el apóstol Pablo siente esta necesidad. Dice: yo me hice como ustedes, como hizo Cristo, se hizo hombre. Ahora, es interesante aquí, dice, esta libertad no incluye el derecho de vivir un estilo de vida sin ley, pues los cristianos estamos bajo la ley de Cristo. La contextualización no siempre es fácil.
hay que sacarla de su cascarón cultural, dice la Biblia, dice la lección. En otras palabras, no, es que los judíos eran así, los hebreos eran así, y hay que ser como los hebreos. Hay que salir de esa estructura, un cascarón, dice la lección, y hay que salir de ese contexto para contextualizarlo en la vida real. De tal manera que nosotros también deberíamos de ser imitadores de Pablo, como Pablo fue también como imitador, por así decirlo, y fue como los gentiles. Se hizo gentil para alcanzar a los gentiles, judío para alcanzar a los judíos. De tal manera que esto de que yo me hice como ustedes significa que Pablo, dentro de la contextualización, se hizo como los otros para ganar a los otros. Y de esta manera es lo que está refiriéndonos en este día de la lección. Si usted quiere ser como Cristo, ¿qué sería ser como Cristo? ¿Qué sería contextualizar su vida conforme a la vida de Cristo? ¿Qué sería mi vida si yo contextualizaría mi vida con la vida de Cristo? Vendríamos a ser como Cristo. Y este es el ideal de Dios. Este es nuestro blanco, nuestra meta. Por lo tanto, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ahí está el secreto de la victoria y la bendición de ser como Él, ser cual Cristo. Continuemos con la lección. Recibamos la bendición del día miércoles con el tema que es ayer y hoy. ¿Qué significa esto? Descubramos qué nos enseña la lección.